Bien, continuemos con la clase. Estamos ahora en la segunda parte, que tiene que ver con este tema, la relación entre esta vanguardia artística y un proceso, digamos, muy particular, único, digamos, que le confiere un carácter especial, digamos, a este proceso artístico, que es el contexto que le tocó vivir, ¿no? Durante el proceso revolucionario ruso, eh, digamos, constituyó la primera experiencia socialista, ¿no? De revolución socialista y de construcción, digamos, de un modelo de sociedad socialista real, ¿no? Triunfante, podríamos decir. Eh, Quiero poner estas dos imágenes, digamos, que están relacionadas de alguna manera y que están mencionadas en el texto de Hobsbawm que ustedes tienen en la bibliografía. A la izquierda lo que tenemos es el Cabaret Voltaire, ¿no? Que está en una calle, ubicado en la esquina de una calle en Zurich, en Suiza, ¿no? Y que recordemos que en ese espacio, digamos, en ese café, cabaret, ¿no? En esa esquina, es donde hacia 1915, 1916 surgen una vanguardia artística que es la del dadaísmo, ¿no? Y que tiene una particularidad, digamos, porque los componentes, los integrantes, digamos, de esa escena vanguardista son artistas exiliados, ¿no? Que se habían exiliado de distintos lugares de Europa, que se habían exiliado justamente en Suiza, que era un país neutral, ¿no? En el marco de la Primera Guerra Mundial. Eran jóvenes artistas que no querían alistarse en el ejército para ir a matarse, digamos, en la guerra, y que decidieron entonces escaparse de sus países y exiliarse en Suiza, en la capital, en Zurich, ¿no? Y ahí es que se juntaron y crearon una vanguardia que hemos visto algo la clase pasada, sobre todo en sus implementaciones con tipografía, ¿no? En sus juegos tipográficos. Bueno, pero esta idea de exiliados, ¿no? De exiliados por distintas razones, ¿no? En el contexto de la guerra se ve que era algo bastante notorio, digamos, en Suiza, y es que a pocos metros de ahí, ¿no? En la misma calle, a unos metros, vivía en esa habitación, que ahora es una especie de museo, en Zurich, junto con su compañera, que era una maestra, ¿no? Un joven abogado, bueno, ya en esa época no tan joven, y militante, ¿no? Militante político revolucionario, Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Que luego se iba a transformar en el líder de la revolución socialista, ¿no? Y en una de las personas, digamos, uno de los políticos del siglo XX más relevantes, y uno de los políticos más relevantes de la historia, ¿no? Pero que en aquel momento perseguido por el régimen de los zares, ¿no? El régimen zarista ruso, que se había exiliado y uno de los lugares que lo habían recibido había sido Suiza, y ahí vivía con su compañera. Estando Lenin, digamos, ahí en Zurich, ¿no? Al que se dedicaba a escribir digamos, textos para periódicos, y a investigación, pero solamente centrado en la investigación de la escritura, que se entera que es, digamos, del primer momento de la Revolución Rusa, que es el proceso de la Revolución de Febrero, ¿no? La Revolución Burguesa, en el cual el partido de él, ¿no? El partido bolchevique, no había tenido demasiada incidencia, de hecho él estaba afuera, ¿no? Y se sorprende, se entera, volvió la revolución, ¿no? Ya había habido un proceso revolucionario en 1905 totalmente y sangrientamente derrotado, que obligó, digamos, a que estos revolucionarios rusos se tuvieran que ir de Rusia, ¿no? Y se desperdigaran por distintos lugares de Europa, o algunos pasaran, bueno, algunos presos, otros en la clandestinidad, bueno, cosas que suceden.
a Lenin le tocó estar ahí, ahí es que se entera y que comienzan todos los preparativos para regresar a su país, ¿no? A su nación, y es así que meses después, en octubre, es que se desata, ¿no?, la revolución socialista. Y que consiste, digamos, como decíamos antes, en uno de los procesos políticos más relevantes, no solo del siglo XX, sino de la historia de la humanidad. Porque se inaugura, digamos, una forma de organización política y social, ¿no?, muy distinta a las que habían existido desde los inicios de la propia cultura humana, ¿no? Como bien se dice muy simplemente, pero con cierto sentido, ¿no? Se da vuelta la tortilla, ¿no? Los pobres, ¿no?, los obreros, los campesinos, ¿no?, los trabajadores, ¿no?, los que siempre han estado dentro de la pirámide social en la base, que son la mayoría, pero que son esa mayoría oprimida, por primera vez en la historia consiguen tener el poder político, hacerse del control de los resortes de la política y con ello también los resortes de la economía y llevar adelante los designios de su nación. Y eso tuvo una fuerte influencia en toda Europa, ¿no? Y en todo el mundo, y podríamos decir que la revolución, la idea de socialismo, ¿no?, la idea de comunismo es algo que está latente durante todo el siglo XX. E incluso vemos ahora que incluso en este contexto, a muchas décadas de haber sido cerrado ese proceso histórico, vuelve a resurgir de distinta manera lo del fantasma, como veíamos la vez pasada, lo del fantasma del comunismo, ¿no? Es decir, de alguna manera sigue vivo eso en algunos lugares, ya sea por oposición, ¿no?, por miedo, por rechazo o por adhesión. Y esa va a ser la característica, ¿no? Bien, acá lo que tenemos es un fotograma de una película, de un artista y cineasta, ¿no?, que pertenecía, digamos, a esa vanguardia artística rusa, Sergei Eisenstein, ¿no?, que hace una reconstrucción de la revolución en la película Octubre, ¿no?, que ustedes la pueden ver en YouTube, es bastante entretenida la película, es de la época del cine mudo, y acuérdense que en esos primeros pasos de la historia del cine, el cine, justamente el cine ruso, el cine soviético, fue uno de los movimientos de avanzada del cine, ¿no? O había otro también en Estados Unidos, pero Eisenstein constituye uno de los referentes en la historia del cine, ¿no?, y de la innovación en el lenguaje cinematográfico, y justamente Eisenstein pertenecía a esta vanguardia artística. Pero ¿qué va a suceder justamente? Veíamos que los artistas entonces estaban abocados a su problemática de artística, ¿no?, discutiendo en torno a la representación, no representación, objetividad, etcétera, lo que veíamos antes, y resulta que no solo viene la Primera Guerra Mundial, que eso también golpea o, digamos, incide sobre el mundo artístico de distintas maneras, porque nadie puede estar al margen de los acontecimientos de la guerra, sino que ya entrada y bien entrada la guerra, estalla la revolución, y una revolución que corta aguas, ¿no?, y que divide a la sociedad entre a favor o en contra, y resulta que en términos, podríamos decir, globales, ¿no?, en su mayoría, estas vanguardias artísticas rusas, ¿no?, adhieren fuertemente al proceso revolucionario. Tal es así que Rodchenko va a decir, y Rodchenko, anótense si quieren por ahí, Alexander Rodchenko, que es uno de los artistas clave de esta vanguardia, y clave también para la historia del diseño gráfico, ¿no?, muy importante para la historia del diseño gráfico. Rodchenko va a decir que la revolución la absorbió por completo, con toda su voluntad, ¿no? Y de hecho se dedicó, digamos, a ser un artista revolucionario o un revolucionario artista, podríamos decir, para interpretar bien lo que él quiso ser en su vida, ¿no?
U otro referente, digamos, teórico y práctico de la vanguardia rusa, Tatlin, ¿no? Vladimir Tatlin, muy conocido por una obra no implementada, que era el Monumento a la Tercera Internacional. Él va a decir que aceptar o no aceptar la revolución, digamos, ese dilema que estaba presente en la intelectualidad rusa, ¿no? Si la aceptaban o no aceptaban, para él no constituyó ningún dilema, ¿no? Él dice, me fundí orgánicamente con la vida activa, creativa, social y pedagógica de la revolución, ¿no? Se la adhirió plenamente. Y así con muchos otros artistas, ¿no? Libo Popova, que la vimos recién, Bárbara Stepanova, Niklaus Pevsner, Malevich, Casimir Malevich, que también la hemos visto, tiene un periodo donde la adhiere, y muchísimos otros más muy relevantes que actúan y se integran a este proceso. Podríamos decir entonces que en el contexto de la revolución se produce un empalme, ¿no? Una confluencia entre la vanguardia política, ¿no? Cuando se llama vanguardia política hablamos del Partido Revolucionario de la Vanguardia, es decir, el Partido Bolchevique, ¿no? Luego llamado Partido Comunista Ruso, ¿no? Y la vanguardia artística, ¿no? Empalman en un proyecto en común que es la construcción del socialismo, ¿no? Cada uno, obviamente, distinta la función de los políticos, de la función, ¿no? Y de la forma de intervención de los artistas. Incluso hasta en algún momento artistas como muy conocidos, que después tienen un cierto distanciamiento, como Marc Chagall o Vasily Kandinsky, que va a estar presente y va a ser uno de los pilares teóricos de la escuela Bauhaus, ¿no? También tienen un rol muy fuerte en los primeros años de la Revolución. Otro artista que también adhiere y que va a ser una especie de, podríamos decir, de embajador cultural de la Revolución Socialista en Europa es el Lissitzky, ¿no? El Lissitzky, anótenselo por ahí porque lo vamos a ver repetidas veces, y que es otro de los artistas y diseñadores claves del siglo XX, ¿no? Lissitzky había sido discípulo de Malevich, y luego va a ser una personalidad bastante influyente en los círculos de las vanguardias artísticas y del diseño en Europa, sobre todo en Alemania, ¿no? Entablando amistad y relaciones con algunos importantes diseñadores europeos, como Moholy-Nagy de Bauhaus, Jan Schiphol, ¿no? Piet Schwartz en Holanda, Theo van Dover, bueno, y muchísimos otros más, y colaborando en revistas, publicaciones, exposiciones, dando conferencias y demás. Pero bueno, acá lo que tenemos es un afiche, ¿no? Un cartel del Lissitzky, que se llama Golpe a los blancos con la cuña roja, ¿no? La cuña roja es el símbolo, la metáfora del ejército rojo, es decir, el ejército comunista, ¿no? Destruyendo al ejército blanco, que es el ejército de la contrarrevolución, el ejército de los zares, ¿no? Del mundo atrasado, ¿no? Lo rojo viene a ser el progresismo, es decir, lo que avanza, ¿no? El nuevo mundo, ¿no? El mundo moderno, el mundo de la igualdad, de los principios, digamos, de la revolución, ¿no? Y lo otro, lo viejo, el atrasado, ¿no? Y la cuña roja. Ahora, lo interesante en este afiche, que el Lissitzky lo construye formalmente con un lenguaje, ¿no? Visual adoptado de las formas suprematistas, ¿no? Es decir, triángulos, círculos, no rectángulos, ¿no? Se organizan de una manera, ¿no? Para representar una idea, un concepto. Bueno, obviamente que hace, fíjese, en 1919, lo innovador que significó este tipo de afiches. Pero así como estaba el Lissitzky, digamos, ¿no? que tenía un concepto muy innovador con respecto a lo formal, ¿no? No solo lo conceptual, sino a lo formal del arte, y acá llevando el arte, ¿no? Digo, el suprematismo a una pieza de diseño gráfico, ¿no? Un póster.
impreso en litografía, ¿no? Teníamos también otros artistas, como es el caso de Vladimir Mayakovsky, ¿no? Que después lo vamos a ver. En este momento, que era un poeta, ¿no? Un poeta, un escritor y también artista, o sea, pintor, daba clases él en una escuela ahí en Moscú, y él lleva adelante un proyecto que es el de las ventanas Rosta, ¿no? Ventanas Rosta. Rosta se llamaba la agencia de telégrafos, ¿no? De la Revolución, que de alguna manera sería como el servicio de comunicaciones, para ponerlo en términos contemporáneos, ¿no? Es decir, el que manejaba la empresa, que piense lo que la importancia del telégrafo, ¿no? Eh, bueno, acá no pasan aviones como en la FADU, pero de golpe pasan los bomberos, ¿no? Y nos interrumpe un poquito la clase. No sé si suena ahí de fondo. Vamos a ver que pasen los bomberos. Listo. Y seguimos. Bueno, se llaman ventanas porque estos afiches, que son afiches como muy sencillos, con un lenguaje muy popular y ciertamente contemporáneo, muchas veces con formatos como de historietas, que cuentan pequeñas escenas, ¿no? del triunfo del Ejército Rojo por sobre los blancos, ¿no? Satirizando, caricaturizando siempre al burgués, a los nobles de la nobleza zarista, ¿no? Etcétera, se ubicaban en los ventanales de la agencia esta de telégrafos que había en cada uno de los pueblos de un territorio que era sumamente inmenso, ¿no? Piensen lo que es Rusia, que va desde, digamos, de Europa, ¿no? Desde Europa llega hasta Siberia, ¿no? Hasta Asia, ¿no? Atraviesa los Urales, llega hasta Asia, ese territorio inmenso de las estepas asiáticas. Hacia el sur, ¿no? La revolución se extendía hacia los países, digamos, del centro-oeste sur de Asia, Kazajistán, Azerbaiyán, etc. Bueno, territorio inmenso que era el del imperio zarista, ¿no? Y en ese territorio donde se produce la revolución, pero la revolución tiene una característica, que no se produce en todo el territorio simultáneamente, ¿no? Se produce en los centros industriales. Pensemos que esa Rusia, ¿no? De los zares era un imperio enorme, pero a la vez desde el punto de vista del desarrollo económico, estaba muy atrasado, ¿no? Vivían prácticamente, había zonas enteras, o la mayor parte de la población, que vivía prácticamente como los campesinos medievales, es decir, no había pasado todavía por el influjo de la modernidad, ni mucho menos de la modernización, ¿no? Estamos hablando de arados de madera, arrastrados con bueyes, ¿no? En chozas que eran parecidas a las que podían haber existido cientos de años antes, ¿no? Pero tenía algunos centros industriales, sobre todo en Moscú y San Petersburgo, ¿no? Luego llamada, San Petersburgo, ciudad de Pedro, ¿no? O Petrogrado, luego llamada Leningrado, en homenaje al líder de la revolución. Bueno, en esos dos centros había cierto desarrollo industrial, fabril, ¿no? Y sobre todo cultural, ¿no? A influjo justamente del poder zarista, ¿no? Entonces, que siempre le había dado cierto mecenazgo al desarrollo de las artes, ¿no? Eso también lo que explica que hubiese como un arte relativamente avanzado en un contexto de una sociedad muy atrasada culturalmente y también económicamente. Y entonces se plantea, bueno, la revolución estalla justamente en esos dos centros, ¿no? En esas dos ciudades, Moscú y San Petersburgo, que era donde tenían peso político los soviets, ¿no? Los soviets son los cuerpos delegados fabriles, obreros, ¿no? que en un momento pasan a controlarlo los bolcheviques, ¿no? En el momento que los controlan y los bolcheviques son mayoría en esos cuerpos delegados de la fábrica, es cuando se deciden ir al asalto del poder y logran triunfar, ¿no? Logran tomar rápidamente el poder, digamos, combatir las fuerzas de los zares en esas dos ciudades. Pero resulta que ahí vivía solamente un puñado,
un porcentaje muy pequeño de la población. El resto de la población vivía en ese territorio inmenso, ¿no? Como mencionábamos recién, y que había que salir a conquistar para las ideas de la revolución, porque si digamos, las fuerzas contrarrevolucionarias lograban poner de su lado a esa inmensa masa de campesinos, ¿no? Distribuida desde Europa hasta Siberia, la revolución iba a ser derrotada, ¿no? Ese era el problema práctico, como había sucedido, y ya había escrito, ¿no? El padre, digamos, de este pensamiento revolucionario, Carlos Marx, sobre el proceso en Francia, de la Comuna de París, ¿no? Recordemos que en 1870 se produce también una revolución en París, ¿no? Una revolución de tinte obrera, ¿no? Que a los 3 meses es derrotada porque justamente no logra traspasar la frontera de París, ¿no? Los ejércitos contrarrevolucionarios cercan a París y se terminó el proceso de la revolución con todo lo que significó de esos miles de obreros sangrando y tiñendo de rojo el río Sena, ¿no? Como se escribieron algunos poemas después. Bueno, como eso lo tenían muy claro, ¿no? Los líderes revolucionarios, Lenin, Stalin, Trotsky y demás, se deciden rápidamente, ¿no? Ir hasta a expandir la revolución hacia el interior, ¿no? Salir de las ciudades, de esas 2 ciudades, y lograr la expansión y el contagio revolucionario en el interior. Piensen que, obviamente, inmediatamente que se produce la revolución, las fuerzas zaristas se rearman y se produce un proceso de guerra civil, ¿no? Como también había pasado, si lo recordamos, en la época de Francia, en 1789, ¿no? Se produce la Revolución Francesa y después viene todo un proceso de guerra. Bueno, de ahí viene Napoleón, otro tema, ¿no? Volvamos a bueno, Rusia atraviesa un proceso de guerra civil, ¿no? Casi 4 años de guerra civil, guerra entre los rojos, como veíamos en esta pieza de diseño, y los blancos, ¿no? Entre rojos y blancos, un proceso. Y en eso, digamos, los ejércitos rojos que salen de las ciudades, ¿no? Surgen de las ciudades, los obreros, ¿no? Que se alistan, más los soldados que venían pensemos que estaban en guerra, estaban en primera guerra. Una de las primeras medidas que toma el gobierno socialista, el gobierno de Lenin, es firmar la paz, ¿no? Firma la paz con Alemania, un tratado, firma la paz, no hay más guerra, o sea, no tenemos más guerra con Alemania, nos concentramos ahora en resolver nuestro problema interno, ¿no? Y entonces también había muchos soldados alistados en los ejércitos rojos y demás, que tienen que ir a esta idea de difundir la revolución y llevarla al interior, y van en trenes, ¿no? Van en trenes o en barcos. Ahora, en esos trenes, además de ir los ejércitos, no los soldados, ¿no? Hay vagones especiales que se llaman los trenes de la agitación, ¿no? Donde son vagones con intervenciones artísticas, ¿no? Como por ejemplo. Que acá si vemos, digo, para entender que gran parte de la intelectualidad rusa y de los artistas adhieren a la revolución, y no todos son de vanguardia, no todos están en la abstracción, por decirlo de algún modo, ¿no? Hay muchísimas otras corrientes artísticas, eso es importante entenderlo, hay muchísimas corrientes artísticas, algunas están más pensando en el realismo del siglo XIX, postimpresionismo, hay de todo tipo, ¿no? De estilos artísticos, como en cualquier otro lugar de Europa, para la misma época. No es que la vanguardia son todos, ¿no? La vanguardia es una minoría, ¿no? Y después hay un montón de otras corrientes artísticas. Bueno, pero prácticamente casi todos esos artistas, digamos, apoyan y participan de estos trenes, ¿no? Trenes que están pintados, en este caso vemos que no está pintado de forma vanguardista, sino con un estilo más a lo folclórico ruso. Y adentro hay afiches, hay volantes, hay periódicos, ¿no? Que están, digamos, algunos precariamente y otros de un modo más, de formas más interesantes, digamos, o más avanzadas, diseñados, ¿no? Y que ponen en contacto, ¿no? Al mundo artístico, ¿no? Con la revolución en una práctica y en esta idea de el arte y la vida, ¿no? El arte, ¿no? Fundido
a la experiencia concreta de la vida revolucionaria, ¿no? En este caso de la guerra civil. Entonces, esa es la primera experiencia que tiene esta vanguardia con respecto a fundir el arte con la vida. La primera experiencia es un arte de agitación, podríamos llamarlo, ¿no? Un arte de agitación y de propaganda, como se lo planteaba, Mayakovsky, ¿no? Un arte al servicio de la revolución. O, acá lo vemos a Lissitzky, ¿no? O estos trenes de agitación. También estaban los barcos del debate, como se llamaban, y demás. Bueno, ¿qué sucede cuando sucede una revolución, ¿no? ¿O qué es una revolución? Una revolución implica básicamente la destrucción del orden social establecido, ¿no? Y la creación de un nuevo orden, ¿no? Desde un punto de vista tal cual la teoría que se planteaba, digamos, estos revolucionarios, era destruir el Estado, ¿no? Acabar con el viejo Estado semifeudal de los zares, ¿no? Y pasar a un nuevo Estado, ¿no? A un nuevo aparato de organización social, que es el Estado socialista, ¿no? Y por lo tanto, pero ese nuevo Estado se construye, digamos, por una parte destruyendo la vieja forma del Estado, pero luego se apoya sobre ellas para construir algo nuevo. A nosotros lo que nos interesa es el lugar que adquiere el arte o los artistas en esa construcción. Entonces yo les muestro esto muy sencillamente, no para que lo memoricen de ninguna manera, ni siquiera se lo acuerden, pero sí para entender la dimensión, y sí le vamos a pedir que se anoten dos cositas. Entonces, en la administración del nuevo Estado se crea una institución, ¿no? Que es el NARCOMPROS, o Comisariado Popular de Educación. Una especie de gran ministerio, ¿no? Que lo que se propone es construir la educación, ¿no? Y cuando hablamos de educación es, en primer lugar, salir del atraso cultural que para Rusia en aquella época era las altas tasas de analfabetismo, ¿no? La gran mayoría de la población, esas poblaciones masas campesinas, ¿no? Y muchos obreros también, eran analfabetos, es decir, no sabían leer y escribir y había que salir rápidamente de esa situación, ¿no? Si querían avanzar por el proceso revolucionario. Es en primer lugar. Pero además, ¿no? Generar un nuevo sistema de valores, ¿no? Digamos, no construir, no que aprendan a leer y escribir bajo el pensamiento feudal o burgués, sino que esas masas adhieran a un pensamiento de avanzada, a un pensamiento progresista, como ellos lo pensaban, que era el pensamiento socialista, ¿no? Esa es la idea. Para lo cual se crean escuelas, institutos, y tiene un fuerte peso el tema de los museos, ¿no? Hay todo un debate, qué se va a hacer con los museos y demás. Ahí, por ejemplo, juega fuertemente Rodchenko, Kandinsky, y en la idea de conservar el patrimonio cultural de los zares, no destruirlo, etc. Bueno, de hecho lo conservan hasta el día de hoy, ese patrimonio sigue estando, ¿no? Luego se crea, dentro de ese comisariado, que quiero decir esto, lo dirigía una persona muy interesante, que era un intelectual, que era del partido bolchevique, Lunacharsky, que entendía bastante el pensamiento vanguardista, ¿no? Entonces tuvo un rol importante, digo, porque fue un nexo entre la vanguardia política, digamos, que vienen de otro palo, porque son no sé, obreros, abogados, bueno, gente que no está conectado con el mundo artístico, y que tiene otras preocupaciones, ¿no? Y entonces, Lunacharsky, digamos, funcionaba como nexo entre esos revolucionarios, pensemos en Lenin, en Stalin, en los grandes dirigentes, y los artistas, ¿no? Los artistas, que conocía bien y confiaba mucho en los artistas, y en el rol de los artistas en el proceso revolucionario. Otra cosa que se crea es un organismo que es Agitprop, que es agitación y propaganda. En ese organismo donde están lo que veíamos recién, los trenes de agitación, los barcos del debate, toda la propaganda monumental, que fue básicamente tirar abajo los monumentos a todo aquello que representara atraso, feudalismo, opresión, esclavitud, ¿no? Y crear nuevos monumentos
en homenaje a las grandes personalidades de la libertad, ¿no? Entonces estaba desde Robespierre, ¿no? El líder de la Revolución Francesa, hasta Espartaco, ¿no? Como el esclavo que se quiso liberar del yugo romano, y obviamente los líderes revolucionarios de la época. Y también había todo un organismo dedicado a los carteles, ¿no? Y a la propaganda en carteles, ahí estaba la agencia Rosta y otras cosas más. Y luego se crea una sección específica para las bellas artes, ISO, ¿no? Que es la sección de bellas artes. En eso, ahora yo sí les quiero que se anoten, ¿no? Y lo recuerde y lo vamos a estudiar. Dos instituciones. Una es el INCUC se escribe, que es el Instituto de Cultura Artística. Y el otro, EPSUTEMAS, que es una escuela de artistas preparados para la industria, para intervenir en la industria, ¿no? Muchas veces se dice que es la Bauhaus rusa. No importa tanto ese término, tal vez sea un poco exagerado, pero en todo caso tuvo algunos planteos bastante similares a Bauhaus y tuvo bastante intercambio con Bauhaus, ¿no? Se dio en la misma época, nació el mismo año y se desarrolló más o menos el mismo periodo que Bauhaus, y hubo algunos intercambios entre sí, pero en todo caso sepan que hubo una escuela, digamos, con esas intenciones, aunque en otro contexto, en Moscú, ¿no? Nos interesa justamente estos dos organismos que están marcados ahí, subrayados en amarillo, porque digamos, es ahí donde se producen, por un lado, las discusiones que van a llevar, digamos, hacia esta aparición de una teoría moderna del diseño, y también una práctica concreta de diseño, ¿no? Bien, eso por un lado. Pero por otro lado, en un contexto también revolucionario, no se acaba, digamos, la organización de los artistas en lo que es la administración estatal, ¿no? Digo esto también, algo que no mencioné, que en estos cargos, ¿no? Agitación y propaganda, trenes de agitación, el ISO, la sección de Bellas Artes, el INJU y sus temas, los artistas de vanguardia van a tener roles importantes, ¿no? De dirección, ¿ah? De conducción. No están marginados. En la vanguardia, por eso decíamos, un empalme, una confluencia entre vanguardia política y vanguardia artística. Muchos de estos artistas, Rodchenko, Liu Popova, Bárbara Stepanova, Tatlin, Kandinsky, van a tener, Chagall, que habíamos mencionado antes, van a tener papeles relevantes, ¿no? Bien. Pero decíamos, no se acaba con la administración estatal. Luego lo que se produce en un momento de gran agitación, ¿no? Y discusión y debate político, como es una revolución, ¿no? Donde estamos hablando de agitación de masa, de miles y de miles, se crean todo tipo de organizaciones o de autoorganizaciones de artistas, pero decenas y decenas de autoorganizaciones. Yo acá, de agrupaciones gremiales, podríamos llamarlas, ¿no? Había uno que era el Prolet Cool, que era Movimiento Cultural Proletario, que decían que tenían decenas de miles de miembros, ¿no? Muchos de estos participaban en varias organizaciones a la vez. Ahora, lo importante y lo que es relevante para el diseño gráfico es que todas estas organizaciones, ¿no? Tenían, como cualquier organización gremial de la época, ¿no? Llevaban su voz, ¿no? Tenía su voz. Y esa voz la escribían a un lado, la publicaban y la difundían. ¿Y a través de qué? A través de publicaciones, ¿no? Publicaciones muchas veces periódicas. Entonces tenían revistas, tenían diarios, ¿no? Nacían actividades, exposiciones. Y es interesante entonces observar, como diseñadores y como historiadores del diseño, observar esas publicaciones. Porque esas publicaciones justamente se sintetiza un pensamiento en torno al diseño gráfico, una práctica de la gráfica, ¿no? De la tipografía, de la imagen, ¿no? Experimental, muchas veces, y que, bueno, habla en lenguaje de vanguardia. Ahí vemos varias, ¿no? LEF, que es la Frente de Izquierda de las Artes, ahí tenía una fuerte influencia y participación Rodchenko,
Mayakovsky, Bárbara Stepanova, Kinofot, que es cine y foto, sería la traducción. Ahí estaba, por ejemplo, Sergei Eisenstein, que lo vimos recién. Asnova y Osa, que son ambas de arquitectos, de arquitectura. Algunos tuvieron fuerte influencia e intercambio con el movimiento moderno de la arquitectura en Europa, ¿no? En otros países europeos, relaciones con Le Corbusier y con otros grandes arquitectos. Unovis, Besch, que era objeto, ahí estaba el Lissitzky, y después vamos a ver la influencia que tuvo esa revista y ese grupo en Europa. Constructivistas en acción, y así decenas y decenas y decenas que no importa señalar, pero yo les quiero mostrar el volumen, digamos, ¿no? La idea más que nada. Quédense con eso. ¿Tá? Bueno, acá tenemos un número, el número 3 de la revista Lef, el órgano de difusión del Frente de Izquierda de las Artes, ¿no? Una tapa diseñada por Alexander Rodchenko, ¿no? Donde vemos, bueno, toda podríamos decir, una apuesta gráfica muy moderna, ¿no? Donde la palabra Lef, o sea, el título, aparece aplomando abajo, enorme, gigante, con esas letras geométricas, ¿no? Sin curvas. Estamos hablando de un alfabeto que es distinto al nuestro, no es el alfabeto latino, ¿no? El alfabeto romano, es el alfabeto cirílico, ¿no? Que usaban algunos países eslavos y usan hasta el día de hoy. ¿tá? Es un alfabeto distinto. Pero ese alfabeto tiene curvas, no es que es así recto. Pero al Rodchenko, que había tenido cierta influencia del suprematismo, justamente vemos cómo va transfiriendo ese lenguaje de la geometría, ¿no? En este caso, a la tipografía, ¿no? A esta tipografía. Y una imagen más al estilo de los montajes dadaístas, ¿no? Que es una vanguardia que ya existía varios años antes, ¿no? Donde en tono de sátira, digamos, hace este contrapunto entre el avión, ¿no? El avión y la estilográfica, ¿no? Es decir, como lo moderno, la modernidad, el motor, la tecnología nueva, contra ese mono, hombre mono, ¿no? con una flecha, ¿no? Esa sería la idea que uno podría interpretar de esta etapa, ¿no? Es decir, la industria moderna, ¿no? La tecnología moderna, digamos, ataca al atraso, ¿no? cavernícola de la flecha. En ese número, que ustedes si quieren lo pueden buscar por internet o me piden a mí, yo les paso el link, está digitalizado entero, la mayoría no van a entender nada porque es texto en ruso, pero tiene algunas ilustraciones y en este caso, en esta doble página, reproduce dos cosas bastante interesantes. Una es que es un proyecto de vestuario, de vestimenta para gimnasia, ¿no? De vestimenta que realiza Bárbara Stepanova a la izquierda, ese vestuario, digamos, muy a la vista de hoy, muy contemporáneo, ¿no? Podríamos decir, con esas figuras geométricas, el uso sintético de las formas y demás. Y a la derecha, está rotado esto, habría que darlo vuelta, pero lo pueden buscar, son diseños de logotipo de Rodchenko para la empresa de avión estatal Drobolet, ¿no? Acá lo que tenemos, también diseñado por Rodchenko, es la tapa del número 3 de la revista Kinofot, ¿no? Donde, bueno, justamente acá sí hace uso también de la iconografía, ¿no? De la figuración. Entonces, con este Chaplin, acuérdense que Chaplin en el cine mudo es venerado, ¿no? Es la gran influencia del cine mudo. Entonces pone a Chaplin en tapa, pero lo representa a este Chaplin, primero con un concepto de punto de vista muy típico de los constructivistas, que es explorar modo de mirar y de ubicar la cámara de foto donde no sean los tradicionales. Entonces acá aparece lo de la contrapicada, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado es un Chaplin construido nuevamente con figuras geométricas casi puras, ¿no? Rectángulos, semicírculos, ¿no? Y de esa manera se arma la figura, en un lenguaje que es esto de lo de geometrizar la figura humana, que ya venía siendo usado en Europa y que va a ser muy fuerte durante todos los años 20, pero que los constructivistas, y sobre todo Rodchenko, lo dominan con bastante plasticidad.
En esa revista lo que podemos ver es una puesta en página, una doble página de los que son programas de cine, ¿no? Al estilo, bueno, en una experimentación formal con tipografía de Rodchenko, ¿no? Piensen que Rodchenko no tenía una formación de tipógrafo, sino tenía una formación de artista, de pintor, de escultor, ¿no? Iba más por ese lado. Se destacó tanto en pintura, en escultura, en fotografía, fue uno de los pioneros, digamos, uno de los referentes de la fotografía moderna de la primera década del siglo, y también en diseño gráfico, ¿no? Era multifacético, como muchos artistas de la época, o de estos vanguardistas. Y cuando Rodchenko tiene que ir a la tipografía, bueno, opera con esos tipos móviles de un modo casi como jugaría con las formas de la pintura abstracta, ¿no? Es decir, los manipula la tipografía, digamos, haciendo estos juegos de tensión y de formas que él había logrado, digamos, adoptar para la instrumentación de la pintura. Esta es como una segunda vuelta de la revista, la nueva LEF, ¿no? Luego tiene algunos números, la primer LEF deja de aparecer, y después, unos años después, cuando él vuelve de un viaje a Europa que hizo como curador del pabellón soviético y montajista del pabellón soviético en la exposición de artes decorativa de París, él adquiere una cámara de fotos, ¿no? Una Leica, esa camarita alemana, y con esa camarita, podemos decir, revoluciona el mundo de la fotografía, y entonces acá ya esta nueva LEF abandona, digamos, el lenguaje que veíamos antes, ¿no? Más de esta ilustración, aunque sea geométrica, ¿no? Y va directo a la fotografía, y cuando él va a la fotografía va a un modo muy innovador, que después va a ser tomado en muchísimas otras publicaciones, incluso publicaciones comerciales, ¿no? Esta idea de solo imagen, ¿no? Una imagen de perfil, muy potente, recortada del fondo, abstraída del fondo, ¿no? Y dominando todo el campo visual de la tapa, ¿no? Prácticamente sin ningún otro texto de apoyo. Bueno, es un concepto que después va a ser utilizado, ¿no? O que al mismo tiempo ya si se estaba siendo utilizado en otros ámbitos, ¿no? De la nueva tipografía, por ejemplo. Bueno, Rodchenko acá lo adopta también. Y acá vemos otra revista, es la revista Objeto, que era una revista que se publicaba en 3 idiomas, ruso, alemán y francés, porque esta revista la dirigía Lissitzky, y es la revista que él lleva, este es el número 3 de la revista, que él lleva en su viaje a Alemania, ¿no? A Berlín. Hubo una famosa muestra en Berlín donde participaron como 20 artistas rusos, algunos después se radicaron en Alemania, quedaron en Europa, otros volvieron. En el caso de Lissitzky, él quedó como una suerte de embajador cultural, decíamos, ¿no? Y con cierto objetivo, digamos, artístico y político a la vez, de establecer nexos entre los círculos artísticos europeos y Moscú, ¿no? Entonces, en esta revista él lleva adelante su teoría, expresa algunos principios del constructivismo. El Lissitzky tiene grandes destrezas para el uso tipográfico. Él va a poner el ojo especialmente en la tipografía y en el diseño gráfico, no se va a dedicar, incluso profesionalmente, estando en Europa, incluso en vínculos con algunos diseñadores europeos. Y lo interesante, además de la puesta en página, ¿no? de cómo trabaja la tipografía, el espacio en blanco, ¿no? Los puntos de tensión, los contrastes, todos conceptos, digamos, muy modernos, contemporáneos, que hasta el día de hoy los podemos llegar a usar. Lo interesante es qué imágenes él elige para ilustrar su primera página, ¿no? Acá vemos un detalle. Ahí dice, básicamente, la idea de arte y público, ¿no? Arte y público. Dice el objeto técnico, igual ahorro de economía, ¿no? Hace esas fórmulas, ¿no? 2 puntos, objeto suprematista.
él es uno de los primeros en hacer la asociación entre arte abstracto, ¿no? Suprematismo, y objeto industrial. A tal punto que él cuando con Hans Arp, un artista de vanguardia también franco-alemán, escribe uno de los primeros textos que trata de sistematizar los sismos, ¿no? Así todas estas vanguardias, ¿no? Dice, los sismos son el arte. Cuando le llega el turno al suprematismo, él plantea en Lissitzky que no hay diferencia entre una innovación industrial y una obra de arte, ¿no? Entre una operación matemática y un objeto artístico. Hace esa fuerte relación entre industria y arte, ¿no? Industria moderna y arte, y entre matemáticas o ciencias y arte. La relación ciencias y arte la vamos a ver varias veces repetidas en la historia, ¿no? Pero en particular en la Argentina con lo del concretismo, ¿no? No me quiero adelantar, pero si ya se quieren se lo apuntan por ahí porque se va a repetir, ¿no? Y entonces pone esta imagen, ¿no? Dos cuadros de Malevich, el famoso cuadrado negro y el círculo negro sobre fondo blanco, al lado de una barredora de nieve, ¿no? Con un diseño y haciendo esa metáfora entre industria, ¿no? El poder de la industria y el arte moderno, ¿no? Entonces ya vemos, retomando lo que habíamos visto clases anteriores, entre esa dicotomía arte-industria, esa relación, para los constructivistas, el arte debe asociarse a la industria, ¿no? Porque ya no es que el arte rechaza y nada, el arte, es más, el arte surge de la industria. Eso va a ser también un debate en Rusia, pero esa idea de que las herramientas y la técnica de la industria puede ser utilizada para la obra artística. Por eso es que, en cierta medida, se empieza a plantear una teoría del diseño. Bien, vamos a dejar la grabación y así pasamos al otro punto.